Capítulo 1. El día en que decidir se volvió sospechoso no fue una crisis. Fue una duda colectiva. Durante generaciones, decidir había sido visto como una obligación inevitable. Cuando algo debía hacerse, se hacía. Incluso sin certezas completas, incluso con memoria insuficiente, incluso sin garantías. El mundo había aprendido a vivir así después de abandonar a los dioses y aceptar el peso de recordar. Pero ese día, algo cambió. La decisión dejó de parecer un acto neutral. La situación no era extraordinaria. Un problema nuevo, complejo, con información incompleta y consecuencias potenciales. Nada que el mundo no hubiera enfrentado antes. Sin embargo, por primera vez, la pregunta central no fue qué hacer, sino si se tenía derecho a hacerlo. No sabemos lo suficiente, dijo alguien. Y esa frase no fue descartada como siempre. En el pasado, no saber había sido un obstáculo práctico, no un dilema moral. Se decidía aún así, y luego se asumían las consecuencias. Ahora, el reconocimiento explícito de la ignorancia comenzó a cambiar el peso del acto. Decidir, bajo esas condiciones, empezó a parecer sospechoso. No sospechoso de error, sino de arrogancia. El argumento se formuló con cuidado. No se trataba de exigir certeza absoluta, algo imposible. Se trataba de aceptar que actuar sin comprender suficientemente podía ser una forma de violencia. No por intención, sino por estructura. Si sabemos que no entendemos, decían algunos, no es decidir una imposición injustificada. La idea se extendió con rapidez. No porque convenciera a todos, sino porque tocaba un punto sensible. Después de tanto esfuerzo por reconocer límites, la ignorancia dejó de ser excusa y empezó a verse como responsabilidad. Las instituciones reaccionaron con incomodidad. Estaban diseñadas para decidir bajo incertidumbre, no para cuestionar la legitimidad del acto mismo. Los procedimientos no incluían la opción de no decidir por no saber, pero el cuestionamiento no venía de la negación, sino de la ética. Quienes dudaban no pedían inmovilidad eterna, pedían algo más difícil. Contención consciente. Aceptar que en algunos casos no decidir podía ser más justo que actuar a ciegas, que el daño potencial de intervenir podía superar el daño de esperar. Otros respondieron con preocupación. No decidir también es decidir, argumentaban. Y esa decisión también tiene consecuencias. El conflicto no se polarizó en acción versus inacción. Se volvió más profundo. Se centró en la legitimidad moral de actuar sabiendo que no se comprende lo suficiente. Ese día, por primera vez, el mundo se miró a sí mismo y sospechó de su propia voluntad de intervenir, no porque hubiera perdido confianza en su capacidad técnica, sino porque había ganado conciencia de su ignorancia estructural. Decidir ya no era solo asumir riesgos, era asumir que se podía estar imponiendo una voluntad sin comprensión adecuada. La sospecha no paralizó al mundo, lo ralentizó. Cada decisión importante comenzó a ir acompañada de una pregunta nueva, incómoda, inevitable. ¿Estamos actuando porque es necesario o porque no soportamos no actuar? Esa pregunta no ofrecía respuestas claras, pero marcó un quiebre silencioso. A partir de ese día, decidir dejó de ser un reflejo automático. Se convirtió en un acto que exigía justificación no solo por sus resultados, sino por el derecho mismo a ejecutarlo. Así comenzó una nueva etapa, no la del error, no la del silencio, sino la de la responsabilidad de no saber. Capítulo 2. La información que nunca llegó. La información fue prometida. Por eso, la espera pareció razonable. Al principio, nadie dudó de que faltaban datos. El mundo se había acostumbrado a esa condición. Siempre había variables desconocidas, cifras incompletas, contextos imposibles de mapear del todo. Pero esta vez, la ausencia de información no fue asumida como límite permanente, sino como un retraso temporal. Aún no sabemos, se decía, pero sabremos. Esa expectativa sostuvo la pausa inicial. Las decisiones se aplazaron con la convicción tranquila
de que la claridad estaba en camino. Se encargaron estudios, se ampliaron registros, se convocaron expertos. Todo siguió el ritual habitual de la preparación racional. Sin embargo, algo comenzó a inquietar. La información no llegaba, no porque fuera ocultada, ni porque alguien la negara deliberadamente, sino porque no existía en la forma esperada. Los datos recogidos no completaban el panorama. Cada nuevo informe añadía detalle, pero también complejidad. En lugar de reducir la incertidumbre, la multiplicaba. Las variables se ramificaban. Las correlaciones se volvían ambiguas. Cada respuesta abría dos preguntas nuevas. La promesa de claridad empezó a erosionarse. Algunos lo interpretaron como un fallo metodológico. Propusieron mejores modelos, más tiempo, más recursos. Otros comenzaron a sospechar algo más inquietante, que el tipo de información que se esperaba no era accesible antes de actuar. Hay cosas que solo se entienden cuando ya han ocurrido, dijo alguien. Y entonces es demasiado tarde. Esa idea incomodó profundamente. Durante mucho tiempo, la legitimidad de decidir había descansado en la expectativa de conocimiento previo suficiente. No absoluto, pero sí razonable. Ahora se hacía evidente que, en ciertos casos, la información decisiva solo emergía después de la acción. Y si eso era cierto, la ética de esperar se volvía frágil. Esperar ya no garantizaba justicia, pero actuar tampoco. La información que nunca llegó empezó a convertirse en un argumento en sí misma. Algunos la usaban para justificar la inacción, al decidir sin ella sería irresponsable. Otros la usaban para lo contrario, al esperar indefinidamente sería una forma de eludir la responsabilidad. Ambas posturas compartían una ansiedad común. A nadie quería decidir a ciegas, pero nadie podía asegurar que la ceguera desaparecería. La situación se volvió tensa no por conflicto abierto, sino por desgaste. Las decisiones aplazadas acumulaban efectos. No eran catástrofes visibles, pero sí presiones silenciosas. Desigualdades que se profundizaban, riesgos que se desplazaban hacia los márgenes, personas que comenzaban a pagar el precio de la espera. La falta de información también daña, se empezó a decir, solo que lo hace sin un responsable claro. Ese fue un giro decisivo. La ausencia de datos dejó de verse como neutral, se volvió una condición activa que moldeaba consecuencias reales. No decidir, bajo el pretexto de esperar información, empezó a aparecer una forma indirecta de intervención. La pregunta ya no era solo qué información faltaba, sino a quién beneficiaba su ausencia. Algunos señalaron que siempre había grupos que podían permitirse esperar y otros que no. Para unos, la cautela era protección. Para otros, abandono. La información que nunca llegó no afectaba a todos por igual. Esa constatación rompió la ilusión de neutralidad. El mundo comenzó a comprender que la ética de la ignorancia no podía basarse únicamente en la honestidad intelectual. Reconocer que no se sabe era necesario, pero no suficiente. También había que reconocer las consecuencias desiguales de esa ignorancia. La información ausente dejó de ser solo un problema epistemológico. Se convirtió en un problema político y moral. Y entonces surgió una inquietud más profunda, casi inconfesable. ¿Y si el mundo había esperado siempre información que, por su propia naturaleza, no podía llegar antes de decidir? ¿Y si la exigencia de comprensión previa total era una herencia encubierta del pensamiento antiguo, una nueva forma de garantía disfrazada de prudencia? La información que nunca llegó obligó a enfrentar una verdad incómoda. No todo puede ser comprendido a tiempo para justificar una decisión. A veces, la acción precede al entendimiento, y a veces el entendimiento llega solo como consecuencia del daño. Aceptar eso no resolvía nada, pero desmontaba una excusa. La espera dejó de ser cómoda. Ya no podía sostenerse solo en la promesa de claridad futura. Cada día sin decisión era, en sí mismo, una forma de actuar sobre el mundo. Y así, lentamente, la atención se desplazó del dato que faltaba al poder que decidía esperar. Ese desplazamiento preparó el terreno para el siguiente conflicto, uno más peligroso
aun cuando alguien, finalmente, decidió actuar sin comprender del todo, y tuvo que responder no solo por lo que hizo, sino por haber aceptado conscientemente su propia ignorancia. Capítulo 3. El poder que actuó sin comprender el poder no actuó por convicción, actuó por agotamiento, después de una espera prolongada, de informes que no cerraban, de advertencias que se contradecían y de daños silenciosos que comenzaban a acumularse. La inacción dejó de parecer neutral. La presión no vino de una revelación repentina, sino de una sensación persistente. Al seguir esperando, ya no era una opción ética defendible. Así se tomó la decisión. No fue presentada como un gesto audaz ni como una apuesta calculada. Fue formulada con un lenguaje cuidadosamente limitado. Se habló de intervención mínima, de ajustes provisionales, de correcciones reversibles. Todo estaba diseñado para reducir la carga simbólica del acto. Pero, en el fondo, todos sabían lo mismo. El poder estaba actuando sin comprender del todo. Esa conciencia no fue negada, fue reconocida explícitamente. Y por primera vez, ese reconocimiento no detuvo la acción. Al contrario, se convirtió en parte de su justificación. No entendemos completamente, se dijo, pero entendemos que no hacer nada también produce daño. El argumento era difícil de refutar. No se basaba en certeza, sino en comparación de riesgo. Actuar sin comprensión total era peligroso. Sí hay, pero no actuar bajo condiciones de daño creciente también lo era. El poder eligió el riesgo visible frente al riesgo difuso. Esa elección marcó un punto de no retorno. El acto no fue violento en su forma. No produjo rupturas inmediatas ni imágenes de colapso. Fue una intervención técnica, gradual, diseñada para adaptarse. Sin embargo, su significado fue profundo. El poder había aceptado públicamente la legitimidad de actuar desde la ignorancia reconocida, no desde la negación, desde la admisión. Eso alteró el equilibrio moral del mundo. Hasta entonces, la ignorancia había sido algo a corregir antes de decidir. Ahora se volvía una condición asumida dentro de la decisión misma. El poder no prometía comprensión futura como garantía. Prometía monitoreo, revisión, ajuste, un compromiso con el proceso, no con el resultado. Algunos lo vieron como madurez ética, otros como una forma sofisticada de irresponsabilidad. Aceptar que no se sabe no absuelve, advirtieron, solo cambia el tipo de culpa. El poder respondió con cautela, reconoció que no buscaba absolución, que no esperaba perdón anticipado. Lo único que reclamaba era el derecho a actuar cuando la inacción ya no podía justificarse sin daño. Pero esa respuesta no calmó todas las inquietudes, porque una vez que el poder actúa sin comprender, se abre una puerta difícil de cerrar. ¿Dónde termina esa legitimidad? ¿Qué límites impiden que la ignorancia reconocida se convierta en hábito? ¿Quién decide cuando no saber sigue siendo aceptable? Las primeras consecuencias de la acción fueron ambiguas. Algunos indicadores mejoraron, otros se deterioraron. Ningún resultado fue concluyente. La realidad respondió de manera fragmentaria, como si se resistiera a ser interpretada de forma unívoca. El poder interpretó eso como confirmación de su enfoque prudente. Los críticos lo vieron como señal de alerta. Ambos tenían razones. Lo que nadie pudo negar fue esto: el acto había redefinido la relación entre poder y conocimiento. Ya no era necesario comprender para actuar. Bastaba con demostrar conciencia del no saber y disposición a gestionar consecuencias. Ese cambio produjo una incomodidad profunda. No porque fuera completamente nuevo, sino porque ahora era explícito. El mundo siempre había actuado con comprensión incompleta. La diferencia era que antes fingía lo contrario. Ahora, el fingimiento había terminado. El poder que actuó sin comprender no lo hizo con arrogancia, lo hizo con una humildad peligrosa.
a la humildad que acepta sus límites, pero avanza de todos modos. Esa forma de actuar exigía una vigilancia constante, una capacidad de corregir sin orgullo, una ética más exigente que la antigua obediencia a certezas falsas, pero también exigía algo más en responsabilidad sin excusas, porque cuando se actúa sabiendo que no se comprende, no hay refugio posible, ni en la ignorancia, ni en la intención, ni en la historia futura. Solo queda responder por los efectos, incluso por aquellos que nadie pudo prever. Así, el poder avanzó un paso más allá de la duda, y al hacerlo, dejó al mundo frente a una pregunta aún más difícil que las anteriores. ¿Es legítimo un poder que actúa sin comprender? Si está dispuesto a cargar con una culpa que no puede medir, esa pregunta no sería respondida de inmediato, pero comenzaría a definir todo lo que vendría después. Capítulo 4. La justificación del no lo sabíamos. La frase apareció después. Siempre aparece después. No lo sabíamos. No fue dicha antes de actuar, ni durante la decisión, ni siquiera en los primeros momentos posteriores. Surgió cuando las consecuencias comenzaron a tomar forma, cuando los efectos ya no podían describirse como ambiguos y empezaron a sentirse como reales, concretos, irreversibles en algunos casos. La frase no fue pronunciada con cinismo, fue dicha con cansancio. Quienes la usaron no intentaban negar la responsabilidad. Tampoco buscaban absolución inmediata. No lo sabíamos. Fue, en un inicio, un intento de explicación, no de excusa, una manera de nombrar el límite que había acompañado a la decisión desde el principio. Pero algo cambió cuando la frase empezó a repetirse. Se convirtió en un patrón. Cada consecuencia imprevista encontraba la misma respuesta. Cada daño no anticipado era seguido por la misma afirmación. Guay, poco a poco, lo que había sido una descripción honesta de la ignorancia comenzó a funcionar como un escudo narrativo. No lo sabíamos, decían. Actuamos con la mejor información disponible. Esa segunda frase siempre acompañaba a la primera, como si intentara equilibrarla. Juntas formaban una justificación sólida, difícil de atacar sin parecer injusto, porque era verdad, la información había sido limitada. La ignorancia había sido reconocida, nada se había ocultado. Y, sin embargo, algo no encajaba. Las personas afectadas por las consecuencias no cuestionaban el hecho de que no se supiera, cuestionaban el uso posterior de ese no saber. Lo que estaba en disputa no era la ignorancia inicial, sino su transformación en argumento defensivo. No lo sabíamos, respondían algunos, pero sabían que no sabían. Esa distinción abrió una grieta peligrosa. Reconocer la ignorancia antes de actuar había sido presentado como un acto de honestidad ética, pero usar esa misma ignorancia después como atenuante comenzaba a parecer una contradicción. Si no saber era parte de la decisión, ¿por qué debía reducir la responsabilidad de sus efectos? La discusión se volvió incómoda porque no tenía precedentes claros. En el pasado, la ignorancia había sido tratada como un fallo a corregir o como una excusa parcial. Aquí, en cambio, había sido una condición aceptada deliberadamente. Eso cambiaba todo. No lo sabíamos. Ya no podía significar no podíamos preverlo. Significaba sabíamos que había cosas que no podríamos prever. Y esa conciencia previa alteraba el peso moral de la frase. Algunos comenzaron a decirlo abiertamente. Si actuamos sabiendo que no comprendíamos, argumentaban, no podemos usar esa falta de comprensión como defensa. El poder reaccionó con incomodidad, no porque la crítica fuera injusta, sino porque tocaba un punto que no había sido resuelto. La ética de actuar sin comprender había sido asumida, pero la ética de responder después aún no había sido definida. Se intentaron matices. Se habló de grados de responsabilidad, de proporcionalidad, de contextos excepcionales. Se propuso distinguir entre consecuencias previsibles y no previsibles. Pero cada distinción parecía insuficiente. Frente a una realidad más dura, el daño no se vuelve menor,
porque no haya sido anticipado. La frase "no lo sabíamos" empezó a perder legitimidad moral, no porque fuera falsa, sino porque se había vuelto demasiado cómoda. Su repetición generó la impresión de que el reconocimiento de la ignorancia, lejos de aumentar la responsabilidad, estaba comenzando a diluirla. Eso provocó una reacción inesperada. Algunas personas, incluso dentro de las estructuras de poder, comenzaron a resistirse a usar la frase. No querían que la honestidad inicial se transformara en una coartada permanente. Preferían asumir consecuencias sin explicación completa antes que refugiarse en una verdad que ya no justificaba nada. No lo sabíamos, dijeron algunos. Y aún así, respondemos. Esa postura fue minoritaria, pero significativa. Introdujo una idea inquietante, que la responsabilidad ética no depende solo del conocimiento disponible, sino de la disposición a cargar con efectos que exceden ese conocimiento. La justificación del "no lo sabíamos" reveló así su límite. No podía ser eliminada, porque describía un hecho real, pero tampoco podía ocupar el centro del juicio moral sin deformarlo. El mundo comenzó a comprender que había cruzado una línea. Ya no se trataba solo de decidir sin comprender, sino de cómo vivir con las consecuencias de haberlo hecho conscientemente. Y esa comprensión preparó el terreno para el siguiente conflicto, uno aún más tenso, porque ya no enfrentaba poder y sociedad, ni acción y duda, sino algo más íntimo, la aparición de una culpa que no nacía del error, sino de haber actuado aún sabiendo que no se entendía. Capítulo 5. La culpa que no nació del error. La culpa no llegó con la equivocación, llegó con la conciencia. Durante mucho tiempo, el mundo había asociado la culpa al fallo. Se era culpable cuando se erraba, cuando una decisión producía un resultado distinto al esperado, cuando el daño podía rastrearse hasta una mala evaluación o una acción incorrecta. En ese esquema, la corrección y el aprendizaje ofrecían una salida posible. Pero esta vez fue distinto. Las consecuencias no podían describirse como simples errores. No había un cálculo equivocado evidente, ni una información ignorada deliberadamente, ni una norma violada. Todo se había hecho conforme a lo que se sabía. Y sin embargo, algo pesaba. La culpa apareció antes de que se identificara un fallo concreto. Al principio fue difusa, no tenía objeto claro ni destinatario preciso. No se podía señalar una decisión específica y decir, aquí estuvo el error. Aún así, la sensación persistía, no como acusación externa, sino como incomodidad interna. Hicimos lo que creímos necesario, decían, pero sabíamos que no entendíamos lo suficiente. Esa segunda parte era nueva. La culpa que no nació del error surgió del reconocimiento previo de la ignorancia. No del resultado, sino del punto de partida. No de lo que salió mal, sino de haber aceptado actuar aún así. Eso desconcertó a todos, porque ¿cómo responder por algo que no se puede corregir retrospectivamente? No había una lección clara que extraer, no había una mejora técnica que implementar. El conocimiento posterior no borraba la decisión inicial ni su carga moral. La culpa no ofrecía aprendizaje, ofrecía peso. Algunos intentaron rechazarla. Dijeron que culparse sin error era una forma de parálisis, una exigencia imposible, una ética excesiva. Argumentaron que toda acción humana implica ignorancia y que cargar con culpa por ello era injusto. Pero esa defensa no calmó la sensación. Otros intentaron redefinirla. Propusieron hablar de responsabilidad sin culpa, de obligación sin remordimiento, un lenguaje más técnico, menos emocional. Pero la culpa no desapareció con el cambio de palabras. Seguía ahí silenciosa, resistente, porque no provenía de una norma rota, sino de una expectativa traicionada, a la expectativa de que actuar con honestidad intelectual bastaría para legitimar la acción. El mundo descubrió que no era así. Reconocer la ignorancia no neutralizaba el peso moral de actuar desde ella. Al contrario,
lo intensificaba. Cuanto más consciente era la falta de comprensión, más difícil resultaba convivir con sus efectos. La culpa que no nació del error no exigía castigo. Exigía algo más incómodo, asumir que hay decisiones que no pueden justificarse plenamente, ni siquiera retrospectivamente. No se podía decir aunque fue necesario, y por eso estuvo bien. Tampoco fue un error, y por eso aprendimos. La decisión quedaba suspendida en una zona intermedia, donde la acción había sido inevitable, pero su legitimidad seguía incompleta. Esa zona comenzó a afectar la manera en que las personas se relacionaban con el poder. No hubo rebelión ni rechazo frontal. Hubo distancia, una atención crítica constante, una exigencia implícita de que quienes decidían no solo gestionaran consecuencias, sino que soportaran el peso simbólico de haber decidido sin comprender. La culpa se volvió colectiva pero no difusa. No se repartió para diluirse, se compartió como carga, no como excusa. Nadie podía decir no es mía, tampoco no es solo mía. Esa forma de culpa no pedía redención, pedía memoria activa, aunque incompleta, no para evitar repetir el error, porque no había uno claro, sino para no normalizar la ligereza de actuar desde la ignorancia reconocida, para no convertir la excepción en costumbre, para recordar que decidir sin comprender, aun cuando sea inevitable, nunca es moralmente liviano. La culpa que no nació del error no paralizó al mundo, pero lo volvió más lento, más reflexivo, más consciente del costo invisible de cada acto. Y en ese estado, el mundo se vio obligado a enfrentar una disyuntiva aún más dura que las anteriores, en seguir actuando con esa culpa a cuestas, o buscar una forma de evitarla, incluso si eso implicaba no hacer nada. De esa tensión surgiría el siguiente debate, uno que pondría en duda no solo la acción, sino la inacción misma. Capítulo 6. El debate sobre actuar o abstenerse. El debate no comenzó en una asamblea, ni en un manifiesto, ni en una crisis visible. Comenzó en una pausa. Durante un tiempo, el mundo siguió funcionando como antes. Las decisiones se tomaban, los sistemas respondían, las consecuencias se gestionaban. Pero algo había cambiado en el ritmo. Entre una acción y la siguiente apareció un silencio nuevo. No era duda técnica, era duda moral. La pregunta dejó de ser qué hacer y pasó a ser sí hacer. Actuar ya no parecía una obligación automática, pero abstenerse tampoco era una salida limpia. Cada opción arrastraba un costo distinto, y ninguno podía ocultarse detrás de la ignorancia. Quienes defendían la acción sostenían que no decidir era, en sí mismo, una forma de decisión, que la abstención no eliminaba el daño, solo lo redistribuía de manera menos visible. Argumentaban que un mundo que espera comprensión total antes de actuar está condenado a la parálisis, y que la historia había demostrado que la inacción también deja víctimas. No actuar no nos vuelve inocentes, decían, solo nos vuelve ausentes. Para ellos, el peso de la culpa debía aceptarse como parte inevitable de ejercer responsabilidad. Actuar sin comprender del todo no era ideal, pero era humano. Renunciar a decidir, en cambio, equivalía a abdicar del deber colectivo de intervenir cuando el curso de los hechos exigía respuesta. Del otro lado, quienes defendían la abstención no lo hacían desde la comodidad ni desde el miedo. Lo hacían desde el cansancio moral, desde la acumulación de decisiones tomadas con conciencia de ignorancia, cada una dejando una huella que no podía borrarse. Actuar siempre, respondían, no es valentía, es hábito. Y el hábito sin comprensión se parece demasiado a la arrogancia. Sostenían que el mundo había confundido durante demasiado tiempo la capacidad de intervenir con la obligación de hacerlo, que no toda situación exige una respuesta inmediata, y que algunas estructuras solo perpetúan su daño, porque nadie se atreve a detener el movimiento. Para ellos, abstenerse no era pasividad, era una forma activa de resistencia a negarse a producir consecuencias
cuando no se puede asumir plenamente su sentido. El conflicto no se resolvía con datos ni con proyecciones. Ambos lados compartían la misma información. Ambos reconocían la misma ignorancia. Lo que los separaba era el modo de relacionarse con la culpa. Quienes elegían actuar aceptaban cargarla como precio. Quienes elegían abstenerse se negaban a normalizarla. El debate se filtró en todos los niveles, en instituciones, en comunidades, en conversaciones privadas. Ya no bastaba con justificar una decisión por su eficacia, tampoco bastaba con criticarla por sus riesgos. Cada postura exigía explicar por qué ese tipo de culpa era preferible al otro, porque abstenerse también generaba culpa. Una culpa distinta, más silenciosa, ligada a lo que pudo haberse evitado y no se evitó. Una culpa retrospectiva, difícil de medir, que solo aparece cuando el daño ya es irreversible. Actuar generaba culpa anticipada. Abstenerse generaba culpa tardía. No había equilibrio perfecto. Algunos intentaron formular criterios, umbrales mínimos de comprensión, protocolos para decidir cuándo la ignorancia era aceptable y cuándo no, pero cada criterio terminaba revelando su arbitrariedad. Siempre había un caso límite, siempre una excepción incómoda. El mundo comprendió entonces que no estaba discutiendo un método, sino una ética del límite. ¿Hasta qué punto es legítimo intervenir sabiendo que no se entiende del todo? ¿Y hasta qué punto es responsable retirarse sabiendo que la ausencia también produce efectos? No hubo resolución general. No podía haberla. Lo que emergió fue algo más frágil y más honesto. La aceptación de que ninguna postura podía universalizarse sin violencia moral. Que actuar o abstenerse no eran principios absolutos, sino decisiones situadas cargadas de contexto, historia y consecuencias irrepetibles. La discusión no cerró el dilema, lo volvió consciente. Y esa conciencia cambió la naturaleza del poder. Ya no se medía solo por su capacidad de hacer, sino por su capacidad de decidir cuándo no hacerlo y explicarlo sin esconderse. A partir de ese momento, cada decisión importante llevaría consigo una pregunta explícita. Imposible de delegar. ¿Estamos actuando porque debemos o porque no sabemos cómo detenernos? La respuesta nunca sería definitiva, pero el solo hecho de formularla marcó un antes y un después, porque el mundo entendió que, desde entonces, no decidir ya no era una omisión inconsciente, y decidir tampoco era un acto neutral. Capítulo 7. La responsabilidad de no elegir durante mucho tiempo. No elegir fue considerado una ausencia, una falla del carácter, una evasión, una forma cómoda de escapar al peso de las consecuencias. Pero después del debate, el mundo empezó a comprender algo más inquietante. No elegir también es una posición, y como toda posición, genera efectos. La diferencia era que esos efectos no siempre podían señalarse con un dedo. Cuando una decisión no se tomaba, el sistema no se detenía. Continuaba por inercia. Las estructuras existentes seguían operando. Los procesos heredados avanzaban. Las desigualdades previas se mantenían. No elegir no congelaba el mundo, solo lo dejaba avanzar sin corrección. Y entonces surgió una pregunta incómoda. Si no intervenir mantiene intacto lo que ya existe, ¿no es eso una forma silenciosa de aprobación? Quienes defendían la no elección comenzaron a verse obligados a explicar algo más que su prudencia. Ya no bastaba con decir, no sabemos lo suficiente. La sociedad empezó a exigir otra respuesta. ¿Quién asume la responsabilidad de lo que ocurre mientras esperamos saber más? Porque el tiempo también decide. Cada día sin elección consolidaba trayectoria. Cada demora reforzaba intereses, normalizaba daños, convertía lo provisional en permanente. La neutralidad empezó a verse como un privilegio. Solo quien no sufría directamente las consecuencias podía permitirse esperar. Pero al mismo tiempo, imponer la obligación de elegir en todo momento empezó a mostrar su propio peligro. La presión por decidir convertía la acción en reflejo, no en juicio. Forzaba respuestas,
antes de que la comprensión madurara. Y esas decisiones, apresuradas una vez ejecutadas, eran casi imposibles de revertir. Así apareció la verdadera paradoja. Al exigir elección constante era irresponsable, pero normalizar la no elección también lo era. La responsabilidad dejó de estar ligada únicamente al acto, se desplazó hacia el marco desde el cual se justificaba la ausencia de acción. No elegir podía ser una forma de cuidado, si iba acompañada de vigilancia activa, revisión constante y disposición real a intervenir cuando el umbral fuera cruzado. Pero también podía ser una forma de abandono, si se usaba como escudo para evitar el conflicto, la culpa o el desgaste político. El mundo empezó a distinguir entre dos silencios. El primer silencio era atento, observaba, registraba, se preparaba, no negaba la posibilidad de intervenir, simplemente no la precipitaba. Era un silencio tenso, incómodo, consciente de su fragilidad. El segundo silencio era cómodo, se instalaba, se justificaba a sí mismo, se convertía en norma. No esperaba comprender mejor, esperaba que el problema se disolviera solo o que alguien más cargara con la decisión. Ambos eran silencio, pero solo uno asumía responsabilidad. La dificultad estaba en que, desde fuera, parecían iguales. Las instituciones intentaron codificar la diferencia, crear mecanismos que obligaran a revisar periódicamente las decisiones no tomadas, establecer plazos para el silencio. Pero cada intento revelaba una verdad incómoda. A la responsabilidad no puede automatizarse sin perder su sentido. No elegir exigía más atención que elegir. Exigía sostener la pregunta abierta sin convertirla en excusa. Exigía reconocer que el no hacer también produce un mundo específico, con ganadores y perdedores. Por primera vez, la sociedad empezó a pedir cuentas no solo por las acciones, sino por las omisiones prolongadas, no como castigo, sino como examen ético. ¿Por qué no se eligió? ¿Qué se protegía con esa espera? ¿A quién beneficiaba el tiempo ganado? Responder a esas preguntas resultó más difícil que defender una decisión concreta, porque obligaban a exponer intenciones, miedos y límites reales. Ya no se podía esconder la pasividad detrás de la complejidad. Sin embargo, algo nuevo emergió de esa exigencia. La no elección dejó de ser invisible. Se volvió explícita, argumentada, situada y en algunos casos profundamente legítima. El mundo empezó a aceptar que no elegir puede ser responsable, pero solo cuando se reconoce como elección en sí misma y se asume su costo sin negarlo. Desde entonces, cada vez que una decisión se posponía, la pregunta ya no era cuándo se actuará, sino algo más profundo. ¿Estamos dispuestos a responder por el mundo que dejamos existir mientras esperamos? No elegir ya no era refugio, era compromiso sin acción. Y eso, paradójicamente, resultó ser una de las formas más difíciles de responsabilidad. Capítulo 8. El costo de sostener la duda al principio. La duda fue celebrada. Después de años de certezas forzadas y decisiones irreversibles, dudar parecía un acto de madurez colectiva. No precipitarse, no simplificar lo complejo, no convertir la urgencia en excusa. La duda se presentó como una forma de inteligencia moral. Pero con el tiempo, el mundo descubrió que sostener la duda también tiene un costo. Y no era un costo abstracto ni filosófico. Era concreto, acumulativo y desigual. Dudar exigía energía, exigía atención constante, revisión de datos, reapertura de debates, disposición a cambiar de opinión sin la garantía de llegar a una conclusión. No todos podían permitirse ese esfuerzo prolongado. Mientras algunos tenían recursos para vivir en la incertidumbre, otros pagaban el precio de cada día sin resolución. La duda empezó a pesar, no como un error, sino como una carga. Las comunidades más expuestas fueron las primeras en notarlo. Para ellas, la espera no era un ejercicio intelectual, sino una experiencia diaria.
Cada decisión pospuesta se traducía en riesgos sostenidos, oportunidades perdidas, daños normalizados. La duda, vista desde abajo, no era neutral, tenía dirección, y entonces surgió una pregunta que nadie había querido formular con claridad. ¿Quién carga con el peso de la duda ajena? Porque mientras unos podían permitirse seguir evaluando, otros vivían las consecuencias de esa evaluación interminable. La duda empezó a funcionar como un desplazamiento del costo moral. No eliminaba el daño, lo distribuía hacia quienes tenían menos margen para resistirlo. Pero eliminar la duda tampoco era una opción. Cuando se intentó acelerar decisiones para aliviar ese peso, los errores se multiplicaron. Las soluciones rápidas demostraron ser frágiles, mal calibradas, incapaces de adaptarse a contextos cambiantes. El mundo comprobó que actuar sin comprender podía ser tan costoso como no actuar nunca. Así quedó claro que el problema no era la duda en sí, sino la forma en que se sostenía. Dudar sin estructura agotaba. Dudar sin responsabilidad paralizaba. Dudar sin reconocer sus efectos se volvía una forma elegante de evasión. Las instituciones comenzaron a medir algo nuevo: el desgaste de la incertidumbre. No solo en términos económicos, sino psicológicos y sociales. A la fatiga de no saber, la ansiedad de esperar decisiones que nunca llegaban, la erosión de la confianza en procesos que prometían análisis pero ofrecían silencio. La duda, prolongada sin cuidado, empezó a corroer el tejido común. Sin embargo, renunciar a ella habría significado volver a un mundo de respuestas absolutas, y ese camino ya había demostrado su violencia. El desafío era otro: en aprender a pagar el costo de la duda de manera justa. Se propuso entonces una idea incómoda: si la duda es necesaria, su peso no puede recaer siempre en los mismos. Sostener la duda debía implicar compensación, protección, mecanismos de alivio para quienes sufrían sus efectos directos, no como caridad, sino como reconocimiento de una carga impuesta. Dudar no podía seguir siendo gratis para quienes dudaban desde posiciones seguras. Al mismo tiempo, se empezó a exigir honestidad, reconocer cuando la duda ya no aportaba comprensión, sino solo retraso. Admitir que algunas preguntas no se resuelven con más tiempo, sino con una decisión imperfecta pero revisable, porque la duda eterna no es profundidad, es estancamiento con lenguaje sofisticado. El mundo aprendió a diferenciar entre la duda que abre posibilidades y la duda que las clausura lentamente. La primera incomoda, pero orienta. La segunda tranquiliza a quienes no quieren asumir el riesgo de equivocarse. Sostener la duda, cuando es legítima, exige coraje. Coraje para cargar con su peso. Coraje para redistribuir sus costos. Coraje para aceptar que, llegado un punto, no decidir también es decidir prolongar el daño. Al final, la duda dejó de ser un ideal abstracto y se convirtió en una práctica exigente. No bastaba con invocarla, había que administrarla, justificarla y, sobre todo, responder por ella. Porque el mundo entendió algo esencial: en la duda no es un refugio moral, es una responsabilidad activa, y sostenerla de verdad cuesta más de lo que cualquiera había querido admitir. Capítulo 9. La decisión que nadie creyó nueva. Cuando finalmente se anunció una decisión, no hubo sorpresa. Tampoco alivian, solo una extraña sensación de repetición. Muchos dijeron que ya la habían escuchado antes, que el lenguaje era distinto, más cuidadoso, más consciente de sus límites, pero que el fondo era el mismo. Una reformulación de lo conocido, una corrección marginal presentada como avance. La decisión, aun siendo real, no fue percibida como nueva. Eso la volvió frágil desde el primer momento. El problema no era su contenido, sino el contexto que la rodeaba. Había nacido después de demasiadas pausas, demasiados informes, demasiadas advertencias que quedaron suspendidas en el aire. La gente no evaluaba a la decisión por lo que proponía,
sino por todo lo que había llegado tarde. La memoria acumulada pesaba más que el anuncio. Quienes la defendían insistían en que esta vez era distinto, que se habían aprendido lecciones, que los mecanismos de revisión estaban incorporados, que no se trataba de una imposición, sino de un marco adaptable. Pero esas explicaciones chocaban con una desconfianza ya instalada, porque el mundo había cambiado en un punto crucial. Ya no otorgaba crédito moral por intención, solo por consecuencia. La decisión comenzó a aplicarse sin entusiasmo. Fue aceptada por agotamiento más que por convicción. No despertó oposición inmediata, pero tampoco compromiso profundo. Se convirtió en algo que se tolera, no en algo que se defiende. Y esa diferencia era decisiva. En los márgenes surgieron voces que señalaban una contradicción incómoda. Si la decisión no parecía nueva, quizá no era porque repitiera el pasado, sino porque el mundo había cambiado más rápido que sus herramientas. Lo que antes podía parecer una corrección, ahora se sentía insuficiente. No era un error técnico, era un desfase temporal. La decisión estaba bien formulada para un mundo que ya no existía del todo. Uno donde la confianza podía reconstruirse con promesas claras, donde el daño era visible y delimitado, donde el tiempo de espera no acumulaba costos invisibles. Pero ese mundo había quedado atrás. Ahora, cada decisión cargaba con el peso de decisiones previas. Cada paso debía responder no solo al presente, sino a la historia de omisiones que lo precedía. La novedad ya no se medía por la forma, sino por la capacidad de romper inercias reales, y esta no lo hacía. Algunos intentaron rescatarla señalando que toda decisión necesita tiempo para mostrar su diferencia, que la novedad no siempre se reconoce al inicio, que la impaciencia podía arruinar procesos valiosos. Y tenían razón, en parte, pero ignoraban algo fundamental. La paciencia también se agota, no porque falte virtud, sino porque se han acumulado pruebas de espera sin resultado. Así, la decisión quedó suspendida en una zona ambigua. No fue rechazada, pero tampoco adoptada como propia. Funcionaba, pero sin generar sentido. Operaba, pero no transformaba. Era correcta, pero no convincente. Y entonces surgió una pregunta más inquietante que todas las anteriores. ¿Qué pasa cuando tener razón ya no es suficiente? Porque incluso quienes reconocían la validez técnica de la decisión admitían que algo faltaba. No un dato, no un argumento, sino una ruptura visible con la lógica anterior. Algo que demostrara, sin necesidad de promesas, que esta vez el mundo no estaba simplemente ajustando, sino aprendiendo. La decisión no fracasó de inmediato, pero tampoco inauguró nada. Se convirtió en un punto de paso, un momento que el futuro recordaría no por lo que resolvió, sino por lo que reveló, aunque el mayor obstáculo ya no era decidir, sino hacer que una decisión vuelva a significar algo. Porque cuando todo ha sido dicho, evaluado y pospuesto, el verdadero desafío no es elegir, es lograr que el mundo crea que esa elección no es solo otra forma de continuar igual. Capítulo X. La decisión que nadie creyó nueva, la decisión fue formalizada con exactitud. Cada palabra había sido revisada, cada término consensuado, cada ambigüedad cuidadosamente preservada para no excluir a nadie de antemano. En otro tiempo, ese nivel de precisión habría sido celebrado como madurez institucional. Ahora, apenas fue registrado, no porque el mundo se hubiera vuelto indiferente, sino porque había aprendido a desconfiar de la forma en que las decisiones se anuncian cuando ya no pueden evitarse. Muchos escucharon el texto completo y no encontraron nada objetable, tampoco algo verdaderamente transformador. Era una decisión correcta dentro de los límites que ella misma aceptaba. Y ese era precisamente el problema. Nacía aceptando demasiados límites heredados. Quienes la redactaron insistieron en que no se trataba de una repetición. Señalaron diferencias técnicas, nuevos mecanismos de control
una mayor conciencia de las consecuencias, pero esas diferencias exigían una lectura atenta, casi indulgente, y el mundo ya no leía con indulgencia. La percepción fue inmediata y silenciosa. Esto ya lo hemos vivido, no porque fuera idéntico, sino porque producía el mismo efecto emocional, la misma distancia entre quien decide y quien recibe la decisión, el mismo tono de responsabilidad compartida que en la práctica diluía toda responsabilidad concreta. La decisión comenzó a operar. Sí, cambió ciertos procedimientos, ajustó algunos comportamientos, introdujo nuevas capas de supervisión, pero nada de eso alteró la sensación central, que el sistema seguía avanzando sin hacerse cargo del peso moral de sus propios retrasos. En los debates posteriores, apareció una defensa recurrente a no se puede exigir que cada decisión sea histórica. No toda acción puede romper con el pasado. A veces, avanzar significa simplemente no empeorar. Ese argumento era racional y, sin embargo, insuficiente, porque nadie estaba pidiendo heroísmo, estaban pidiendo señales de aprendizaje real. La decisión no fracasó por falta de lógica, sino por falta de ruptura simbólica. No marcó un antes y un después, no obligó a revisar las narrativas previas, no reconoció explícitamente aquello que se había hecho mal, solo lo rodeó con lenguaje más cuidadoso. Y en ese rodeo perdió, algunos comenzaron a decirlo en voz baja, en quizá el problema no era esta decisión, sino la expectativa de que una decisión pudiera, por sí sola, restaurar sentido. Tal vez el mundo había llegado a un punto donde el acto de decidir ya no bastaba, donde lo importante no era que se decidía, sino desde dónde, desde qué memoria, desde qué reconocimiento del daño, desde que renuncia a la comodidad de ya es suficiente. La decisión no fue rechazada, tampoco defendida con pasión, fue asumida como un trámite necesario, no como un acto fundacional. Y ese tipo de aceptación tiene un costo invisible. Normaliza la mediocridad moral sin declararla. Con el paso del tiempo, quedó claro que el problema no era que la decisión no fuera nueva, sino que el mundo ya no sabía cómo reconocer la novedad cuando ésta no implicaba un riesgo real para quien decide. Sin riesgo no hay señal. Sin señal no hay confianza. Así, la decisión se integró al flujo continuo de ajustes. No detuvo el curso de los acontecimientos, solo los administró. Y administrar, en ese contexto, era una forma elegante de postergar la pregunta central. La pregunta que nadie quiso formular abiertamente, pero que empezaba a pesar más que cualquier texto oficial, que tendría que perder el poder para que una decisión vuelva a ser creída como nueva. El capítulo no cerró con una conclusión, cerró con una sospecha creciente que el verdadero cambio no vendría de una decisión mejor formulada, sino de la incomodidad de aceptar que decidir, sin transformarse, ya no es un acto suficiente. Capítulo 11. La pregunta que nadie quiso heredar. No hubo campanas que anunciaran el cierre de esa etapa del mundo. No se celebró ningún rito. Nadie declaró oficialmente que algo había terminado. Solo quedó un silencio que se prolongó más de lo razonable, como si el propio mundo dudara antes de aceptar la carga que estaba a punto de recibir. La pregunta no era nueva. Había existido siempre, oculta durante siglos bajo palabras como destino, voluntad divina o necesidad inevitable. Mientras esas ideas gobernaban, la pregunta permanecía dormida, anestesiada por explicaciones que no exigían responsabilidad humana. Pero cuando esas explicaciones desaparecieron, la pregunta quedó expuesta, desnuda e imposible de ignorar. ¿Quién es responsable cuando ya no existe ninguna autoridad superior a la cual culpar? Nadie quiso heredarla. Las nuevas instituciones intentaron diluirla en conceptos más cómodos. Hablaron de procesos, de sistemas, de decisiones colectivas. Construyeron lenguajes diseñados
para que ninguna persona tuviera que mirarse a sí misma y decir, yo decidí. Sin embargo, cada intento de distribuir la responsabilidad terminaba evitando lo esencial, porque aceptar la pregunta implicaba admitir que incluso la inacción era una forma de elección. Las generaciones que crecieron después del juicio no fueron educadas para responder esa pregunta. Aprendieron a optimizar resultados, a minimizar riesgos, a justificar errores mediante estadísticas, pero nadie les enseñó qué hacer cuando una decisión no podía esconderse detrás de un protocolo. Algunos propusieron dejar morir la pregunta. Argumentaron que recordar demasiado era una forma de castigo inútil, que transmitir esa carga solo produciría parálisis. Pero otros comprendieron algo más inquietante. Una pregunta no desaparece cuando se la ignora. Solo se vuelve más peligrosa porque actúa sin nombre, sin conciencia, sin límites claros. Así, el mundo se encontró una vez más ante una elección que se negó a reconocer como tal. Callar la pregunta para vivir con mayor comodidad, o aceptarla como parte de la madurez humana, aun sabiendo que no existía garantía alguna de que sería usada con sabiduría. Este capítulo no ofrece respuestas, solo deja constancia de algo que nadie quiso admitir. Al negarse a heredar la pregunta, también es una respuesta. Y, en muchos casos, es la respuesta con consecuencias más duraderas. La pregunta permaneció. No pertenecía a nadie, pero tampoco dejó a nadie verdaderamente libre de ella. Capítulo 12. La decisión de vivir sin garantías. La decisión no fue proclamada. No adoptó la forma de una ley, ni de un acuerdo solemne, ni de una ruptura visible con el pasado. Ocurrió de manera más discreta, y por eso mismo, más profunda en el mundo, dejó de exigir garantías para seguir adelante. Durante mucho tiempo, cada acto importante había buscado una promesa implícita. Garantía de corrección, garantía de justicia, a garantía de que el daño tendría sentido retrospectivo. Cuando esas garantías fallaban, se recurría a explicaciones superiores, a causas inevitables, a autoridades que absorbían la culpa. Pero ya no quedaban autoridades externas, ni certezas suficientes, ni promesas honestas que pudieran sostenerse sin mentir. Vivir sin garantías no significó renunciar a la responsabilidad, significó renunciar a la ilusión de que la responsabilidad puede estar asegurada de antemano. Cada decisión pasó a entenderse como un acto expuesto, sin red, sin absolución anticipada. Eso produjo vértigo, porque sin garantías, toda acción se volvía frágil. No había narrativa final que la justificara por completo. No había futuro asegurado que la convirtiera en necesaria. Solo quedaba la conciencia del presente y la aceptación de que el error, el daño y la insuficiencia eran posibilidades reales. Pero algo inesperado ocurrió. Lejos de paralizar al mundo, esa aceptación comenzó a transformarlo. Las decisiones se volvieron más lentas, no por miedo, sino por respeto, menos grandilocuentes, menos definitivas. Nadie prometía soluciones totales. Nadie hablaba en nombre de la historia o del destino. Se decidió sabiendo que podía no ser suficiente. Eso cambió la manera de actuar. En lugar de buscar resultados impecables, se empezó a priorizar la reversibilidad. En lugar de justificar el daño como necesario, se lo reconoció como daño. En lugar de esconder la duda, se la integró como parte visible del proceso. Vivir sin garantías no fue un acto heroico, fue un acto humilde. Aceptó que no todo puede ser corregido, que no toda decisión puede ser defendida con orgullo, que algunas elecciones solo pueden ser asumidas, no celebradas. El mundo dejó de prometer que todo saldría bien, pero también dejó de mentir cuando no sabía. Y en ese cambio, algo esencial se recuperó: a la honestidad moral. No como virtud abstracta, sino como práctica cotidiana. Decidir sin garantías exigía presencia constante, atención a las consecuencias, disposición a responder
Sin escudos conceptuales, no hubo final feliz. Tampoco tragedia, solo continuidad. La vida siguió sin la protección de promesas absolutas, pero con una conciencia más aguda de su fragilidad. Y esa fragilidad, lejos de ser una debilidad, se convirtió en el límite que impedía volver a la arrogancia. Así terminó el ciclo, no con una verdad definitiva, sino con una decisión silenciosa y persistente: vivir sin garantías, pero sin renunciar a responder por cada paso dado. Epílogo filosófico. Vivir sin amparo. El mundo no cambió de forma visible. Después de aceptar vivir sin garantías, no hubo un antes y un después claramente delimitado. Las ciudades siguieron en pie, las leyes continuaron aplicándose, las personas siguieron buscando sentido en gestos pequeños y repetidos. Desde fuera todo parecía igual, pero algo esencial se había desplazado. Antes, el sentido precedía a la acción. Se actuaba porque algo lo justificaba en una verdad superior, una promesa histórica, una estructura que absorbía el riesgo moral. Ahora, la acción precedía al sentido. Se actuaba sabiendo que el significado no estaba asegurado, que tendría que construirse, si es que llegaba. Después, eso cambió la relación con el error. El error dejó de ser una anomalía que debía ocultarse o redimirse. Se convirtió en una posibilidad constitutiva, no algo deseable, pero sí inevitable. Y al dejar de ser negado, perdió parte de su poder destructivo. Ya no servía para absolver ni para condenar por completo. También cambió la relación con la culpa. La culpa dejó de ser una herencia religiosa o jurídica. Se volvió una forma de conciencia activa, no una carga paralizante, sino un recordatorio constante de que decidir tiene peso incluso cuando no hay alternativa mejor. No prometía redención, solo exigía atención. Vivir sin garantías no hizo al mundo más justo, lo hizo más expuesto. Y en esa exposición apareció una ética distinta, no basada en principios eternos ni en resultados perfectos, sino en la disposición a responder sin refugios. Una ética sin promesa de éxito, pero también sin coartadas. El mundo entendió algo que antes evitaba nombrar: no hay decisión inocente, pero tampoco hay vida posible sin decidir. La madurez no llegó como certeza, sino como límite, como la aceptación de que hay preguntas que no se resuelven, daños que no se compensan y elecciones que solo pueden asumirse sin orgullo. Esa aceptación no trajo paz, pero sí una forma más honesta de continuar. Tal vez ese fue el verdadero aprendizaje. No que el mundo pudiera gobernarse mejor, sino que ya no podía mentirse sobre las razones por las que actúa. Y así, sin cierre triunfal ni promesa de salvación, el ciclo terminó donde siempre había estado: en manos humanas, tan frágiles, tan insuficientes, tan responsables, no por mandato divino, no por destino, sino porque no quedaba nadie más a quien entregar esa carga.